Primero definimos qué es un multímetro. El multímetro es un instrumento que permite medir diferentes magnitudes eléctricas. Así en general, todos los modelos permiten medir tensiones alternas y continuas, corrientes alternas y continuas, resistencias. Hay modelos que también permiten la medida de otras magnitudes como capacitancia, frecuencia, temperatura, ganancia de transistores, entre otros. Hay diferentes marcas y modelos y hasta estilos de multímetros. El multímetro recibe también como nombre de polímetro. Hay polímetros digitales y análogos. En un video pasado ya vimos la diferencia entre digital y análogo. Si no lo han visto, les recomiendo que lo vean para que me entiendan un poco. Ok, ahora veremos cómo funciona el multitester. Muy bien, en un video pasado vimos que era voltaje, intensidad y resistencia. Ahora veremos cómo se utiliza el multitester. Entonces, el símbolo del voltaje es una V o una U. Por aquí es un ejemplo de una V. ¿Y esto qué significa lo que es arriba? Si tiene un palito y tres como que palitos separados, es directa. Si es una ondulada, es alterna. Lo directo nunca va a ser igual que lo alterno. Entonces, por eso están separados los voltajes. Aunque sean las mismas magnitudes de medida, aunque sea el mismo voltaje, pero están separadas porque uno es directo y alterno. Entonces, este multitester me permite a mí medir desde LEDs, ganancia y pérdida de transistores, voltaje directo, alterno, intensidad alterna, directa, capacitancia, conductancia y resistencia. Como vemos aquí, empecemos desde la ganancia de transistores. Como vemos, nos hizo un aviso de que ya lo encendí. Los multitesters siempre tienen una perilla mecánica circular. Nosotros podemos seleccionar manualmente la magnitud que queremos medir y de qué tipo. Hay multitesters autónomos o automáticos que se miden solo encendiéndolos y ya pueden medir automáticamente lo que nosotros estemos midiendo. Pero por ahora veremos el manual. Como vemos, tiene 4 orificios, pero nunca, jamás el COM, el que por aquí lo dice, sí, el COM se cambia, siempre es el cable negro, siempre. Es muy importante mantener los colores, ya que en lo directo es muy importante guiarse los colores. Y vemos de que tenemos diferentes orificios y decimos, bueno, ¿en cuál pongo el positivo? Si ya me dijo, o el cable rojo, perdón. Si ya me dijo que este no se cambia, entonces ¿cuál de estos tres elijo? Entonces el que vamos a elegir siempre va a ser este, voltaje e intensidad, aquí está. Y aquí creo que por aquí lo dice, voltaje, intensidad y resistencia. Son los mismos que están aquí. Entonces elegimos esos porque aquí contiene lo que hay en la perilla. Y los demás son solo para llegar hasta 20 amperios, que es una intensidad muy alta, y lo más mínimo, miliamperios. Entonces, como yo les comentaba, aquí puedo medir desde transistores. Permítanme traerles uno. Ok, acabo de insertar un transistor y vemos de que aquí nos calcula la ganancia de este transistor. Este transistor solo se puede medir de ese tipo de capsulado. Son los más chiquitos que se encuentran. Así que me están viendo la ganancia y con esto podemos calcular, por ejemplo, la sensibilidad de un sensor audio rítmico o de un sensor con intensidad, etcétera. Y también nos tiene la posibilidad de ver o probar directamente los LEDs. Recordamos que siempre tiene positivo y negativo. Conectamos tal como está pintado. Y como vemos, ya nos hace el cálculo y vemos y comprobamos que nuestro LED funciona. Ahora veremos el voltaje continuo. El voltaje continuo, digamos, es para una simple batería hasta una tensión, una fuente de tensión y entre otros. Si queremos medir si está estable el voltaje o si necesitamos aumentar el voltaje o disminuirlo o si nuestra fuente o batería tiene el voltaje correcto o el que marca. Aquí nos marca 8.4 voltios, ¿ok?
y supuestamente nos tira 4 voltios. La V se recuerden que es el voltaje. Entonces nosotros queremos medir la batería. Entonces aquí no nos va a medir nada, ya que estamos probando transistores. Entonces venimos y nos vamos a la parte de voltaje. Está pintado de un color para que nosotros nos guiemos, y recordamos que es directo, ya que tiene negativo y positivo. Nunca va a ser igual directo y alterno, ya que el alterno nunca va a tener polaridad, porque siempre va a estar se podría decir, nunca va a estar en un solo polo, siempre va a ir cambiando conforme el tiempo. Entonces venimos y decimos 200 milivoltios es muy poquito, va a quemar nuestra medida o multitester. 2 voltios, vemos que aún sigue siendo poquito. Tenemos que, si nosotros vemos que es de 8.4 voltios, tenemos que poner la magnitud un poquito más arriba. Si es más abajo no nos va a dar la magnitud, y con un estimado tiempo se nos va a quemar probablemente la medida en esa magnitud. Entonces vemos que 2 voltios es muy pequeño para 8.4. Entonces venimos y decimos 20 voltios. Entonces decimos, está un poco alto, pero es más alto que el voltaje que queramos medir. Pero es el más aproximado, ya que si cambiamos a 200 voltios nos va a tener una medida totalmente no aproximada, sino va a ser una medida como que no tan correcta como nos va a tirar con 20 voltios. Entonces hagamos una prueba. Muy bien. El voltaje siempre se va a medir de forma paralela, nunca en serie. Siempre va a ser el voltaje en medida paralela. Esto quiere decir que siempre va a ir un cable se puede decir, en el otro cable, y este cable rojo va a ir en un cable y este cable negro va a ir en otro cable. Nunca va a ser en forma serie, porque si lo ponemos en forma serie podemos lograr quemar hasta el multitester y el circuito que estamos midiendo. Eso es muy importante. Entonces aquí nos tira 8.96 voltios. Y nosotros decimos, ¿cómo va a ser más alto que el que está aquí? Y es correcto, ya que a veces las baterías o su impreso, su voltaje nunca va a ser el que va a tener adentro, siempre va a variar, ya sea más alto o más pequeño. Entonces vemos que tiene 8.96 voltios y está estable. Y claro, va perdiendo voltaje conforme al tiempo. Ya vamos en 8.96. Muy bien. Ahora decimos, bueno, y ahora yo quiero medir el voltaje de mi hogar, porque por ejemplo el profesor me mandó a hacer una lámpara con diodos LED en serie. Muy bien. Entonces vemos de que ese voltaje no nos va a servir, ya que sabemos de que la corriente y voltaje de nuestro hogar siempre va a ser alterno. Entonces ese voltaje directo, aunque son voltajes, pero les recuerdo, nunca va a ser igual directo y continuo, directo y alterno. Entonces nos vamos a la sección de alterno, el que está pintado de blanco. Entonces recordamos que siempre en nuestros hogares siempre casi llegan 110 voltios. Entonces venimos y seleccionamos 750 voltios. Está un poco arriba, entonces vamos a bajarlo. Siempre es un poco alto la medida de magnitud, pero la más aproximada. Entonces venimos y decimos, bueno, 200 voltios a comparación de 110. Entonces vemos que esta es la más aproximada, porque si ponemos 20 voltios, les podría decir que logramos quemar el multitest en poco tiempo. Así que 200 voltios estamos a la perfección. Entonces permítanme ponerlo. Como vemos, ya puse un cable ahí adentro y aquí hay. Entonces venimos y, como dije, en forma paralela metemos aquí adentro y ya está. No tengan miedo de meterlo, no causa una explosión o algo así. Ustedes están viendo voltaje siempre y cuando sea forma paralela y en alterno y mayor a lo que la empresa o etiqueta marque. Entonces en el multitester vemos de que nuestra voltaje, bueno, de mi casa es de 125 voltios. Hay diferencia, claro, de 110 voltios que supuestamente nos dicen que llega a nuestra casa, hay 125 voltios. ¿Esto es bueno o malo? Pues yo diría que es un poco bueno, ya que no perderemos voltaje a la hora de conectar varios dispositivos, como ejemplo una bocina. Entonces aquí estamos viendo el voltaje de nuestro hogar. Y sí, lo pueden meter siempre y cuando siempre sea en paralelo y en voltaje alterno un poco elevado al que nos dicen o marca la etiqueta. Ok, ya probamos voltaje
continuo con una batería. Ya probamos voltaje alterno con una corriente de nuestra hogar. Y esto siempre es para hacer cálculos con resistencia e intensidad. Es muy importante. Por eso existen estos multímetros. Ahora decimos, bueno, ya me cansé de medir estos dos y ahora quiero conocer o saber cómo se miden estos dos. Muy bien. El video se hizo muy largo, así que dejaré una segunda parte. Pero ya vimos cómo medir desde un LED, probarlo si funciona, la ganancia de los transistores, voltaje directo con una batería. Claro, pueden medir hasta 1000 voltios. Bueno, con mi multitester puedo medir hasta un kilovoltio, 1000 voltios. Eso es demasiado directo. Siempre en paralelo, siempre se recuerdan eso. Si ustedes quieren medir alterno, siempre tienen que cambiarlo. Y digamos quieren medir el voltaje de su hogar, ya les dije 200 voltios. Y lo conectan a las tomacorrientes de sus hogares. Si su voltaje de su hogar es de 220 voltios y vemos que ahora ya es menor, solo le suben a 750. Ahí está, así evitamos que se nos queme el multitester. Y ya medimos estos dos voltajes, ganancia de transistores y probamos LED. Así que en la otra parte dejaré intensidad directa, alterna y resistencia y capacitancia. Así que por ahora vimos eso, ya que el video se me está haciendo muy largo y dejaré segunda parte. Estén siempre al tanto.